muy candente en el tema de la presentación de casos que se ha visto. Y obviamente, ¿no? Es importante poder compartir la información que se tiene en relación al trabajo que tenemos que realizar para el manejo, tal vez, a una enfermedad que se ha estado reportando en nuestro departamento, como es la fiebre amarilla. Voy a dar curso para poder compartir la presentación. Y bueno, primeramente vamos a hablar acerca de lo que es el manejo clínico de la fiebre amarilla. Soy el doctor Santos Gutiérrez, quien en esta oportunidad voy a compartir alguna información que se tiene y obviamente es una importante contribución para todo el personal de salud. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es la fiebre amarilla. Todos sabemos que dentro de las características de esta enfermedad es una arbovirosis, de las cuales tenemos una gran cantidad de enfermedades arbovirales, especialmente en el norte de La Paz. Están dentro de lo que es la familia Togaviridae, Flaviviridae y el Bulliviridae. Actualmente, ahora vamos a hablar acerca de lo que es a la familia Flaviviridae, que dentro de su género, que están los flavivirus, ¿no? Estos flavivirus prácticamente engloban un grupo que son al género alfavirus, que están el dengue, la fiebre amarilla y el Zika. Realmente, si ustedes pueden hacer un análisis de este cuadro resumido, podemos indicar que una gran parte de las enfermedades como es el chikungunya, mayaro, dengue, fiebre amarilla, Zika, fiebre por oropuche y hantavirus son casos que mayormente estamos presentando en nuestro departamento. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la fiebre amarilla y sus características y la forma en cómo se debería intervenir ante casos sospechosos o casos confirmados. Siempre presento este esquema, que es un esquema de la etiología de síndromes febriles que se ha visto en un estudio del 2007 al 2016 a nivel de Latinoamérica. Y obviamente a medida que la medicina va avanzando y los métodos de diagnóstico se van implementando, obviamente vamos llenando esta imagen en donde se ha podido ver que muchos cuadros febriles han sido reportados como dengue, influenza, leptospirosis, chikungunya y así también el Zika. Pero como pueden ver, el del color verde es una enfermedad de etiología no determinada. Y dentro de este grupo están todas esas enfermedades que actualmente, en su momento, tal vez son de muy difícil diagnóstico por la alta gama de manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Y pues obviamente, a medida que tengamos más métodos de diagnóstico pronto, próximos y obviamente que estén al alcance de nuestro personal de salud, vamos a ir llenando estas causas de síndromes febriles que se han identificado de una etiología no determinada, que a la fecha podemos decir que son muchos casos de oropuche que tal vez se han estado presentando, actualmente también el tema de Mayaro, y recientemente no los casos de fiebre amarilla que hemos ido reportando. Haciendo una introducción acerca de lo que es la fiebre amarilla, todos sabemos que está dentro del grupo de arbovirosis, es un flavivirus, que realmente dentro de las enfermedades hemorrágicas produce una complicación grande y obviamente esto lleva a una mortalidad. Está dentro de estos grupos arbovirales o de fiebres hemorrágicas que lastimosamente está causando bastante mortalidad. Analizando y haciendo un resumen de su forma o su ciclo en la cual este virus pues entra en contacto con las personas humanas, pues vemos que este virus tiene dos ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. Para ambos ciclos existe un mosquito que va a ser el que va a transmitir la enfermedad. En el caso del ciclo selvático está el Haemococcus, que es el que va a transmitir la enfermedad en los animales selváticos, especialmente esto se puede ver en los monos, y pues a través del trabajo o la identificación de muertos de monos que se haya podido identificar, es un patrón que nos permite hacer un seguimiento, ¿no? Con un nexo con los pacientes, con las personas que trabajan, como en este caso los veterinarios y de todas las personas que trabajan en el medio selvático. Ya en el ciclo urbano entra otro actor conocido por nosotros, que es el Aedes aegypti. Todos sabemos que este mosquito es el transmisor del dengue, y si ustedes recuerdan la anterior presentación en el flujograma, estaba dentro de los flavivirus, ¿no? Los alfavirus, que estaba el dengue, Zika y la fiebre amarilla. Entonces, podemos decir que el Aedes aegypti, pues también es un transmisor de la enfermedad de la fiebre amarilla, pero está en el ciclo urbano.
Y obviamente, ¿por qué? Lastimosamente, el incremento de los casos del ingreso a la selva por muchos factores que se han mencionado hace mucho tiempo, por temas de trabajo, casa, minería, actualmente el tema de plantaciones de coca, la agricultura, pues prácticamente hace que las personas humanas entren a un hábitat donde realmente no están diseñados. Y la exposición a este tipo de virus, obvia, condiciona a que las personas puedan desarrollar la enfermedad o viceversa. La adecuación de que una persona que haya adquirido la enfermedad y de así y luego desarrollar en su ciclo dentro del mosquito y posterior a eso poder transmitir la enfermedad a personas sanas. Realmente esta enfermedad es un desafío grande para el personal de salud debido a su característica de manifestación de signos y síntomas. Prácticamente el reconocimiento temprano de los signos y síntomas de esta enfermedad, pese a que son muy inespecíficos, pueden eh, parecerse a otras enfermedades febriles agudas, por lo cual es un gran desafío para las personas quienes van a estar en contacto ante la presencia de estos casos, pues de poder hacer un diagnóstico muy temprano y eficaz y así poder hacer medidas en las cuales tal vez podamos solamente tener morbilidad y no tener mortalidad como actualmente se ha estado presentando. Hablando ya de la evolución clínica de la fiebre amarilla, pues prácticamente clínicamente se han demostrado que tiene tres fases, ¿no? Un periodo de infección, la presentación de la remisión y el periodo toxémico, que son las tres etapas casi similares, si se podrían decir, a lo que tiene el dengue, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En esta enfermedad tiene una similitud, pero hay datos que nos vamos a agarrar para poder identificar si estamos ante un caso de fiebre amarilla o otra enfermedad arboviral. Entonces, es bien importante la detección temprana de los casos sospechosos o de los casos confirmados. ¿Y esto qué nos permite? Realizar un monitoreo de los signos vitales, de las medidas de soporte vital que se debe hacer y el tratamiento de la complicación que más frecuente se presenta, que es una insuficiencia hepática aguda, que siendo prácticamente la estrategia para la recomendación para el manejo de los casos identificados como casos sospechosos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo un personal de salud puede tomar acciones y qué acciones debe realizar en el momento de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Y ya hablando un poquito más de los síntomas que presentan este tipo de pacientes, la sistematización de los signos y síntomas y la estrategia según nivel de atención, mayormente en el área rural donde nosotros actualmente estamos trabajando, tenemos pues una presentación bien típica. Una de las manifestaciones clínicas que presenta este paciente es la fiebre elevada, el malestar general, cefalea, fotofobia, mialgias, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos y dolor lumbrosacro y dolor en las extremidades. Como ustedes pueden ver, esta signosintomatología, que es en el periodo de infección que dura entre 1 hasta 4 días, ¿ya? Pues va a permitir que una persona, especialmente los pacientes, pues acudan a los centros de salud. Y si nosotros identificamos y preguntamos por qué motivo el paciente está acudiendo a nuestro centro hospitalario, entonces podemos decir que por la presencia de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, son datos clínicos que incluso podríamos sospechar en un caso sospechoso de dengue, ¿no? De acuerdo a la definición, pero se podrían identificar que este es el gran reto de la enfermedad de la fiebre amarilla, de que tal vez con estos síntomas y otros patrones que lo vamos a mencionar más adelante, ustedes podrían ya sospechar de que el paciente esté no con una enfermedad de dengue o una enfermedad de Zika o una enfermedad de Mayaro, sino que posiblemente se trate de un caso de sospechoso de fiebre amarilla. Este periodo de infección se podría decir que toma ser el periodo virémico. Es en donde el paciente está en contacto con el virus y obviamente a través de esta etapa el organismo va a presentar ciertos signos sintomatología. En este periodo, ¿ya? Al igual que en las otras enfermedades como es el dengue, se ha visto en Hanta, se ha visto en Mayaro, se ha visto también en Oropuche,
que hay personas que presentan periodos asintomáticos, ¿no? Que no tienen signos, sintomatología, pero puedan presentar, estar infectados. O aquel grupo de pacientes que presentan una sintomatología muy leve, moderada, hasta una sintomatología bastante florida. Este periodo de infección prácticamente nos permite identificar y sospechar con la probabilidad de que estemos ante un caso sospechoso de fiebre amarilla. Pasado este periodo que son de 1 a 4 días o hasta 5, el paciente va a presentar otro ciclo que se llama la presencia de la remisión de los síntomas. Entonces, los pacientes que presentan la sintomatología febril, posterior a eso va a ir remitiendo y entre 24 y 48 horas los síntomas pueden remitir o ser levemente sintomáticos y el paciente considera que ha evolucionado o ha mejorado sobre un cuadro infeccioso. Lastimosamente, un 15% de la población presenta complicaciones del cuadro de la forma tóxica, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de un grupo de personas que van a presentar signos sintomatología que nos van a orientar a que el paciente está entrando a un cuadro de una fiebre amarilla, de una severidad prácticamente en la cual va a haber signos vitales, datos clínicos que nos van a hacer notar de que este paciente se está comprometiendo. En este periodo de la que es la fase de remisión o los pacientes tienen un dato clínico muy importante, ¿no? La presencia de albuminuria. Entonces, este es un complementario que nos podría ayudar a hacer la identificación temprana y oportuna de que este paciente posiblemente esté con fiebre amarilla. Realmente, entre el periodo de infección y el periodo de remisión, comparten datos clínicos similares a comparación del dengue. Ustedes, si se recuerdan, el dengue tiene una fase febril en donde hay un pico y empieza a hacer la mejora. Entonces, esta similitud de signos y síntomas van a hacer de que un personal de salud pueda sospechar en dengue o pueda sospechar en fiebre amarilla. Pero ¿cuál es el patrón en el cual nosotros nos vamos a agarrar? El dato clínico muy importante que en el tema del dengue no se toma en cuenta es la aparición temprana de la plaquetopenia. ¿Ya? Todos sabemos que en el tema del dengue, el inicio de la plaquetopenia inicia cuando está empezando la fase crítica. Pero en la fiebre amarilla existe una disminución de plaquetas de forma muy precoz, muy temprana. Entonces, puede haber plaquetopenia en la fase febril, ¿no? Cosa que en el paciente con dengue no lo va a ver. Otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este periodo es de que al estar pasando en la fase de remisión, el paciente va a presentar pues un cambio hemodinámico en donde van a empezar los primeros datos, van a ser los datos iniciales de shock. Entonces, ahí el primer signo vital que ustedes van a tomar en cuenta son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión diferencial y la presión cuña. El paciente tiende a evolucionar de una forma rápida y tórpida con una disminución de la presión arterial. Al ser esta una enfermedad viral que tiene un trofismo por las células hepáticas, ¿sí?, por el proceso inflamatorio que produce este nivel, entonces otro dato clínico, laboratorial, que nos va a permitir orientar de que este paciente está entrando a una enfermedad por fiebre amarilla, es el incremento de las transaminasas. Si ustedes recordarán, haciendo el diagnóstico diferencial, una gran mayoría de las enfermedades pues tienen compromiso hepático, pero en la fiebre amarilla hay un incremento de las transaminasas y una de la otra pues va a favorecer y orientar que este paciente está entrando a un caso sospechoso de fiebre amarilla con la ayuda de estos dos complementarios. También se refiere de que este grupo de pacientes pueden presentar una hemoconcentración similar a la del dengue, obviamente por el cuadro febril y por las náuseas y vómitos que el paciente presenta, y obviamente van a considerarse una hemoconcentración y el hematocrito podría estar elevado.
En este periodo o en la fase inicial, en los centros o los lugares donde puedan contar con el complementario inicial, pues va a ser de mucha ayuda. Recuerden que este periodo de infección o la fase virémica, se podría decir, porque son a nivel de las mujeres. Entonces, esta enfermedad pues va a empezar a tener un compromiso renal y el paciente va a estar oligúrico. Si nosotros no hacemos el diagnóstico temprano en esta etapa, el paciente va a entrar en una disfunción hepática, compromiso renal, compromiso cardiovascular, y el paciente muere por lesión microvascular, por edema cerebral y entra a un estado, a una encefalopatía hepática. Se ha identificado que el daño del hepatocito es caracterizado por una degeneración eosinofílica. Este periodo, ¿por qué aparece? Aparentemente, de acuerdo a los estudios realizados en el Brasil, ya que este país es el que más ha estudiado y tiene más evolución científica sobre el manejo de lo que es la fiebre amarilla, indican de que probablemente exista una desregulación en la producción de citoquinas, como son los factores proinflamatorios. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y el interferón gamma. Prácticamente estos factores que son proinflamatorios sobrepasan el nivel de lo que son el sistema antiinflamatorio. Entonces, todos recordarán el sistema de la cascada de las citoquinas y obviamente tiene esta misma regulación de la descompensación y la lesión que va a producir a nivel celular. En este periodo toxémico, pues nosotros vamos a tener muchos datos clínicos en donde lo que va a manifestarse es, uno, fiebre, ¿no? Ictericia, motivo por el cual es denominado fiebre amarilla. Es bien importante tomar en cuenta que en este tercer periodo ya hay compromiso de órgano. Entonces, el incremento de la bilirrubina, el incremento de las transaminasas que van a ser 5 veces mayor del valor normal de, de lo establecido, ya nos está dando unos datos de que el paciente está entrando a una fase toxémica y tenemos que hacer todas las medidas para poder proteger y ayudar y mantener al paciente lo más estable posible. Realmente la evaluación del laboratorio del paciente con sospecha o clínica o con diagnóstico confirmado de fiebre amarilla es muy importante. Todos los pacientes con fiebre amarilla, aunque estén clínicamente asintomáticos, se ha demostrado en estudios que ya tienen alteración a nivel de laboratorio con indicación de lesión hepática. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener tra transaminasas elevadas y fosfatasa alcalina. Entonces, con esto ¿qué quiero decir? Que en este grupo de enfermedades de fiebre amarilla también podemos encontrar personas que son asintomáticas, ¿no? Que lastimosamente dentro de lo que es un sistema de vigilancia y control no nos ayuda. También tenemos que tener un conjunto mínimo de pruebas de laboratorio para poder hacer una evaluación inicial, ¿no? De los pacientes con sospecha de fiebre amarilla. Entonces, acá tenemos un brazo operativo muy importante para poder trabajar el laboratorio. Por eso es que decía, aquellos centros que cuenten con laboratorios en hacer un hemograma y un perfil hepático entre bilirrubinas y transaminasas, va a ser un pilar fundamental para poder hacer el diagnóstico temprano y oportuno de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a elevar en la fiebre amarilla son las transaminasas y van a hacer una tendencia a la plaquetopenia. También se ha indicado de que todos solicitamos un hemograma de control y a veces nos guiamos en la presentación del leucograma. Se ha demostrado en estudios que se han hecho en el Brasil, el estudio SOF especialmente, indican que en la primera etapa, ¿no? O en la fase inicial de la enfermedad, al igual que existe en todas las enfermedades, existe una leucocitosis. Entonces, cuando el paciente está en su fase febril, entre el primero, segundo o tercer día, es normal que tenga una leucocitosis, ¿ya?
con neutrofilia. Pero posterior a que va pasando los días, entonces el paciente va a tener y va realizando una leucopenia, que es otro dato clínico. La leucopenia no lo van a encontrar en el primer o segundo o tercer día. Mayormente la leucopenia aparece después del cuarto día para adelante. Haciendo ya una recomendación de qué laboratorios deberíamos contar en nuestros centros hospitalarios. Uno, la realización de pruebas bioquímicas, como ser la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es un predictor de lesión obstructiva hepatobiliar y obviamente es un marcador de lesión celular. Así también está la LT y la ST, que es lo mismo que la TGO y TGP, que nos van a permitir identificar una inflamación celular. Dentro de lo que es la LT y la ST, la LT es la que eh, es un predictor o es un indicador de lesión hepática, ya que la ST también se puede formar en otro grupo de células, como son los músculos, y ante un tipo de lesión podrían estos elevarse. El, el aspartato aminotransferasa ya nos indica la evolución de una encefalopatía y de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo juega aquí un papel muy importante este perfil hepático que en su inicio tal vez no le dábamos importancia o incluso en el tema del dengue no es considerado como datos. Anteriormente, la guía 2017 indicaba, ¿no?, que la plaquetopenia y las transaminasas elevadas eran datos o signos de alarma de dengue, que actualmente en la nueva guía han indicado que no. Entonces, nosotros ya en el contexto de una fiebre amarilla, podemos tomar en cuenta de que la plaquetopenia temprana y el incremento de las transaminasas es un indicador de que este paciente esté presentando una sospecha, un caso sospechoso de fiebre amarilla. Así también la creatinina por una alteración en la función renal, la glucemia, ¿no?, por incremento de disminución de la gluconeogénesis y las bilirrubinas, ¿no?, que en su momento estas bilirrubinas nos van a dar un indicador de afección hepática. Pruebas hematológicas que se puedan realizar en la parte inicial, un hemograma completo, más recuento de plaquetas. Y como habíamos indicado, como es esta una enfermedad que tiene una alteración hepática, entonces solicitar el tiempo de protombrina y el INR, que a través de este índice nos va a poder hacer sospechar e incluso indicar si el índice está muy elevado, incluso dar la gravedad de la enfermedad de fiebre amarilla. Entonces, en esta fase inicial podemos decir que para el manejo de pacientes en el contexto del personal de salud, siempre deben considerar, ¿no?, independientemente del nivel de atención, poder solicitar las transaminasas, sea la ST y la ALT. Y en esta toma de muestra es importante tomar el hemograma con el recuento de plaquetas, que de acuerdo al estudio que les decía en el año 2016-2018, en la experiencia en Brasil, han identificado que la trombocitopenia, ¿ya?, es un buen indicador y un marcador para podernos orientar o inclinar hacia un caso sospechoso de inicio temprano. La ictericia, pues prácticamente se diagnostica como un diagnóstico diferencial de fiebre amarilla y obviamente esto va asociado al incremento de las transaminasas. Ahora nosotros vamos a pedir en la otra etapa. Recuerden que nosotros teníamos una fase febril y una fase de recuperación. En ese periodo podríamos nosotros tomar en cuenta los laboratorios iniciales. Entonces, hasta incluso los centros de primer nivel que tal vez tengan a un centro próximo a su centro, entonces podrían solicitar al paciente para que se haga hacer pues el laboratorio para poder tomar en cuenta la evolución. Y ya en un contexto de seguimiento, ¿no?, se requiere otro tipo de estudios. En este caso ya estamos hablando de hospitales. Entonces, los hospitales, ¿qué deberían contar para ver el seguimiento de los pacientes con sospecha de fiebre amarilla o con casos confirmados de fiebre amarilla? Primero, la detección de albúmina. Recordemos que la albúmina es una proteína que se forma a nivel de hígado. Entonces, obviamente, una afección hepática va a condicionar a que la albúmina vaya disminuyendo. La creatinfosmoquinasa, la gamma-glutamiltransferasa, que son también otros marcadores de mayor complejidad que solamente en los hospitales lo vamos a poder tener. El tema de la urea, el amoníaco y la amilasa
son muy importantes para tomar en cuenta de hacer diagnósticos diferenciales, porque recordemos que vamos a estar con un paciente con dolor abdominal, un paciente con fiebre y un paciente con ictericia. Ante esos tres cuadros clínicos, incluso si hay maniobras que se van a realizar, incluso estaríamos hablando, sospechando, haciendo diagnósticos diferenciales con cuadros quirúrgicos. Entonces, es importante que los hospitales puedan contar con estos complementarios para poder hacer la diferenciación. En relación a las pruebas bioquímicas, la gasometría y el lactato es muy importante, teniendo en cuenta que el bicarbonato va y tiene mucha relación con el incremento de la gravedad de la enfermedad. También se puede hacer la realización de minerales séricos, como en este caso el calcio, cloro, magnesio, potasio y sodio, para hacer las correcciones hidroelectrolíticas correctas. La proteína se reactiva y la velocidad de eritrosedimentación, lipasa sérica. Obviamente, como pueden ver, este tipo de pruebas bioquímicas que se están planteando y se están recomendando, mayormente se van a hacer en hospitales de segundo nivel o hospitales que tengan capacidad resolutiva en las cuales puedan realizar esta prueba de estudios para poder ver ya la evolución y el seguimiento de aquellos pacientes con caso sospechoso o aquellos pacientes con caso confirmado. Es importante también hacer diagnósticos diferenciales, como ser la malaria, ¿no? Debido a que es una enfermedad que también presenta fiebre, ictericia, y obviamente está dentro de los diagnósticos diferenciales de los cuadros febriles ictéricos en las áreas tropicales. Realmente las pruebas de seguimiento son muy importantes, teniendo en cuenta que estamos en un lugar endémico o lugar donde existen enfermedades tropicales. Entonces, la presencia de pruebas inmunológicas, como ser para el diagnóstico de dengue, que es lo primero que tenemos que hacer como un diagnóstico diferencial. Dos, temas de hepatitis y actualmente en nuestro medio, hacer pruebas de Mayaro, hacer pruebas de Oropuche, hacer pruebas de Hanta, arena, es bien importante para podernos agarrar y obviamente hacer un diagnóstico temprano y oportuno. La leptospirosis es otra enfermedad que también está en nuestro medio, ¿no? Que lastimosamente es una enfermedad bacteriana que en el momento ha estado reportando casos positivos. Actualmente en nuestros medios, en nuestras redes, en nuestros municipios, el incremento de casos de VIH es abismal y obviamente pues la asociación de una enfermedad asociada a coinfección obviamente condiciona a que el manejo pueda ser diferente y de mayor complejidad. Y siempre se debe contar con un estudio imagenológico de referencia, una ecografía, para poder identificar las lesiones o los cambios anatómicos o estructurales que podría haber a nivel hepático o de vías biliares. Estas son las recomendaciones de laboratorios de seguimiento durante la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que este grupo de pacientes, cuando estén entrando ya en la fase toxémica, entonces en la fase toxémica es donde hay mayor compromiso, en donde vamos a tener que hacer mucho seguimiento del paciente y obviamente este grupo de pacientes corresponde al paciente del grupo B. Haciendo una mención, los pacientes leves o sintomáticos que no ameritan internación entran a un grupo que se llama pacientes del grupo A, pero aquí ya van a ameritar la hospitalización y el seguimiento, ¿no? Son pacientes que están dentro del grupo B. Y aquellos pacientes que realmente requieren de la asistencia de una ventilación mecánica y de otra medicación que va a permitir mantener estable al paciente, especialmente en las unidades de terapia intensiva, son los pacientes del grupo C. Entonces, viendo de lo que es el manejo de pacientes de acuerdo a gravedad, pues los podemos clasificar dentro del grupo A, grupo B y grupo C. Es bien importante ya dentro del manejo, ¿no?, de un diagnóstico confirmado en el ámbito hospitalario, el personal de salud debe considerar ya el control de las transaminasas, ¿ya? La TGO y la TGP, o también conocidos como AST y ALT. Prácticamente el recuento de plaquetas igual llega a disminuir, tomando en cuenta que llega incluso hasta debajo de 50.000. Pero hay un factor muy importante, que en la etapa tóxica, ¿no?, se podría indicar que ya hay un compromiso a nivel hepático, ¿no?
hay una inflamación, hay una hepatitis viral. ¿Eso a qué va a condicionar? Recordemos que muchos eh, componentes o partes del sistema de coagulación se forman a nivel hepático. Y recordemos que la vitamina K, pues nos ayuda a la formación, al metabolismo o al desarrollo de factores de coagulación, ¿no? Que en su momento, al tener esta afección, entonces va a estar alterado. Entonces, desde ya estamos indicando de que cuando exista un paciente con fiebre amarilla en la fase toxiquémica, pues la vitamina K va a ser un pilar fundamental para podernos apoyar para que puedan mejorar los pacientes y no tengamos sangrados y pueda establecerse o mejorarse las alteraciones del coagulograma. Recomendaciones. Primero, en relación a las transaminasas, se recomienda analizar el nivel inicial de la ST y ALT. Cuando el valor de las transaminasas sean 5 veces mayores del límite superior, ya nos está indicando de la gravedad y es una señal de alarma. Recomiendan solicitar análisis con intervalos incluso de cada 24 horas, ¿no? En aquellos casos que ya están entrando a datos de gravedad. Y recalco, los signos de gravedad empiezan a aparecer a partir del cuarto día de inicio del comienzo de los síntomas. Un nivel deseable de transaminases que no sea superior a 500.000 unidades internacionales sin alteración significativa es un signo de alarma de fiebre amarilla leve. Esas son las recomendaciones en relación a las transaminasas. En relación al hemograma, se debería realizar una curva, un cuadro de plaquetas, o sea, el recuento de plaquetas. ¿Ya? Se dice que los resultados del examen empeoran antes que empeore la enfermedad. Y obviamente se debe tener este razonamiento clínico. Entonces, por eso es que les mencionaba de que en la fiebre amarilla el incremento de las transaminases y la aparición de la plaquetopenia es bastante temprana. Entonces, ese es el dato que tal vez nos podría permitir, ¿no? Hacer un diagnóstico o sospechar en un caso sospechoso de fiebre amarilla y hacer las medidas de mantenimiento de la enfermedad. La reducción de las plaquetas es como el primer aviso de alerta de la gravedad de la enfermedad. ¿Bien? Y de la misma forma, se debería hacer un seguimiento cada 24 horas del hematocrito y el recuento de plaquetas. Había mencionado que en la fiebre amarilla existe una reducción de plaquetas y la leucopenia, pero esto a partir del cuarto día para adelante. Y plaquetopenia debajo de 50.000 debe considerarse como una señal de evolución patológica de la enfermedad. Ahí estamos hablando de dos contextos, hemograma, transaminasas, que creo yo en una gran mayoría de los centros pueden contar para agarrarse de estos instrumentos para poder diagnosticar la enfermedad hasta que nos llegue el caso confirmado. En la recomendación con el coagulograma, pues obviamente existe diversos grados de complicación en el coagulograma. Obviamente, ¿por qué? Porque la mayoría de los trastornos de la coagulación son por deficiencia de los factores y de algunas proteínas que obviamente son sintetizadas en el hígado. El primer dato que tal vez podrían incrementar o añadir en sus hospitales es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el TPTA, y el tiempo de protrombina, que es un indicador de enfermedad de fiebre amarilla. Entre un TPTA y un tiempo de protrombina prolongado, más la relación que existe con el INR, incluso nos puede determinar la letalidad. Si hay un índice de tiempo de protrombina sobre el índice del INR, entre más alto este índice, mayor mortalidad y mayor riesgo de complicación. Entonces, acá ustedes pueden ver que estos estudios complementarios, no estamos hablando de pruebas inmunológicas, estamos hablando de pruebas de laboratorio básicas que considero yo que hace un laboratorio clínico. Ya hablando de la actualización sobre un paciente en la fase de infección dentro del grupo B,
Pues primero, este grupo de pacientes, ¿qué van a tener dentro del hospital? Por el tema de los vómitos, las náuseas, pues va a haber datos de deshidratación, va a haber una alteración en la excreción urinaria y obviamente un compromiso del estado hemodinámico. Estos pacientes pueden condicionar a evolucionar a un estado de shock hipovolémico y obviamente estos pacientes requieren la hospitalización. Prácticamente se recomienda que exista una monitorización frecuente de los parámetros cardíacos, renales, hepáticos y metabólicos. El grupo de expertos recomienda, ¿no? ¿No? Esto tómenlo muy en cuenta, recomienda no demorar en el uso de medicamentos vasoactivos. Entonces, acá también puedo orientarles de que hay una diferencia grande con el tema del dengue. El dengue es buen expendedor de volumen. Recuerden que hacen sus cargas de acuerdo al kilogramo peso en un tiempo establecido y la sintomatología mejora. Pero en cambio en la fiebre amarilla no. Este paciente fácilmente tiene que condicionarse a chocarse y no se recomienda hacer manejo de volúmenes altos, al igual que el dengue, porque estos pacientes pueden hacer fácilmente una extravasación y un edema agudo de pulmón, por lo cual, pues se recomienda el uso de vasoactivos de forma temprana. Así también se recomienda hacer la compensación de medidas de pérdidas insensibles y sensibles y prácticamente la expansión volémica debería ser por 20 ml kilogramo peso, ¿no? Esa es la dosis que se recomienda de hidratación. Debemos evaluar constante, pero a las 24 horas este paciente tiene que mejorar, ¿no? Si la evolución no es favorable, hay que reconsiderar y considerar si este paciente corresponde al grupo B y no corresponde al grupo C. Y los profesionales de salud, pues prácticamente deben evaluar el nivel de conciencia del paciente. Para eso vamos a tener que utilizar la escala de Glasgow y determinar en qué momento este paciente se nos va a hacer un deterioro neurocognitivo. Dentro de las recomendaciones de qué pueden utilizar como tratamiento, porque es un cuadro febril, pues nuevamente el uso de la dipirona es una recomendación que pueden utilizar hasta 8 gramos día y el paracetamol 2 gramos día. Y recomiendan no utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Este es el manejo que se podía realizar dentro de lo que es el grupo B, ya en un paciente hospitalizado. En este contexto, ¿qué se había recomendado? De que manejen al paciente lo más fisiológico posible. Si la presión baja, subir la presión. Si hay fiebre, controlar la fiebre. Si hay taquipnea, poner oxígeno. O sea, prácticamente mantener lo más funcional posible hasta que pase el periodo tóxico. Dentro ya la evaluación del grupo B en la fase de remisión, pues obviamente el paciente va a presentar datos de deshidratación porque está pasando de la fase de infección a la fase de remisión y el paciente puede presentar vómitos, náuseas, diarrea, ¿no? Y identificar siempre el patrón hemodinámico. Este grupo de pacientes evolucionan de una forma tórpida a un estado de shock hipovolémico y pues, inmediatamente requiere la hospitalización. Y obviamente es ahí una gran debilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque al igual que en el dengue, ¿ya? Podremos decir que en la fiebre amarilla, la remisión de los síntomas no es un indicador de mejora, más al contrario, es un sinónimo de alerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo el caso confirmado y estoy sospechando de fiebre amarilla y este paciente me está entrando a la fase de remisión, es donde más cuidado debería tener porque sé que este paciente entre 24 y 48 horas va a presentar el último periodo donde va a haber mayor compromiso hemodinámico, compromiso de órgano, como es la falla hepática, falla renal, y compromiso neurológico, y estos pacientes, pues lastimosamente, tienden a complicarse de una forma muy fácil. Y nuevamente recomendamos que el uso de medicamentos vasoactivos en este grupo de pacientes es muy importante. Entonces, normalmente yo utilizo, sabemos que los vasoactivos se tienen que utilizar por una vía central, ¿no? Y para evitar lesiones a nivel vascular, pero el manejo de la noradrenalina, dosis kilopeso acorde a normativa, me ha ayudado a estabilizar y mejorar esa parte hemodinámica y no llegar, digamos, a manejos bastante extremos. Ya en el grupo C, lastimosamente, este grupo de pacientes en la fase toxémica,
pues los pacientes ya van a tener signos clínicos floridos. Primero, va a haber datos de disfunción hepática. ¿Y en eso qué vamos a tener? Transaminasas elevadísimas, bilirrubinas elevadas, una ictericia bastante marcada, ¿no? Y este grupo de pacientes tienen alteración de las pruebas o las funciones hepáticas completamente alteradas. Me ha tocado ver pacientes que han llegado hasta 2000 de transaminasas y 28-30 de bilirrubinas. Prácticamente estaban amarillos y con una alteración hepática realmente una falla hepática donde el pronóstico es malo. A eso se asocia el compromiso renal, la falla renal que mayormente es aguda, y de la misma forma, ¿no? Por la lesión eosinofílica, produce ese tipo de lesiones a nivel renal. Estos pacientes deberían ser enviados inmediatamente a un centro de mayor complejidad donde pueda recibir un tratamiento específico con el objetivo de recibir, qué sé yo, medicamentos vasoactivos con mayor compromiso o la asociación de vasoactivos, o caso contrario, ser un soporte ventilatorio e incluso se llega a las diálisis. Pero prácticamente, ¿qué dicen los expertos? Que este grupo de pacientes, ¿no? Se deben manejar en las áreas o en los servicios de terapia intensiva acuerdo a sus protocolos locales. Entonces, estamos hablando de un paciente crítico, en donde obviamente las terapias intensivas tienen un papel fundamental. De este grupo de pacientes, pues lastimosamente un 15%, ya habíamos mencionado que dentro de lo que es las personas que enferman con fiebre amarilla, un 15% presentan la fase toxémica y obviamente tienen mayor compromiso en la morbi y mortalidad. ¿Cómo yo puedo considerar que este paciente está teniendo un criterio de gravedad predictivo? ¿Qué es lo que puedo considerar yo que esta paciente se me está complicando o este paciente se me está complicando? Porque prácticamente estos criterios de gravedad han sido estudiados y actualmente es una recomendación que hace este grupo de profesionales del Brasil que tiene una probabilidad incluso del 47% de mortalidad. Entonces, los controles que se deberían hacer en esta etapa crítica, un aumento de neutrófilos es un mal predictor. Incremento de la ST, como había mencionado, es un mal predictor. Incremento de la bilirrubina indirecta es un mal predictor e incremento de la creatinina sérica es un mal predictor. Entonces, se dice también que los pacientes diabéticos lastimosamente tienen mucha mortalidad. Entonces, realmente el personal de salud que trabaja en el área tropical o en el área del norte de La Paz, donde se va a enfrentar a este tipo de enfermedades, tiene un reto muy grande, ¿no? De hacer una identificación temprana, ¿no? Para poder ofrecer, ofertar el manejo en base a mantener la hemodinamia lo más estable posible. Pero si estos pacientes no reciben el tratamiento y no son diagnosticados oportunamente, entonces el riesgo de mortalidad es bastante alto. Acá puedo mencionarles un flujograma de manejo, ¿no? Inicial de pacientes con sospecha clínica de fiebre amarilla, ¿no? Este flujograma lo recomienda la OPS para el manejo en zonas endémicas de casos de fiebre amarilla. Primero, se dice que el paciente con sospecha de clínica de fiebre amarilla, pues primero, el primer antecedente, ¿no? Evaluar el estado vacunal contra la fiebre amarilla del paciente, ¿no? Dos, evaluar el vínculo epidemiológico, ¿no? Con la fiebre amarilla, zonas con circulación previa del virus y rumores o concurrencia del paciente. O sea, tenemos que ver dónde ha estado este paciente y si en el lugar donde se ha estado, pues, circulando, qué sé yo, caminando, pasando, trabajando, pues hayan reportado casos de fiebre amarilla. Una vez tomado esto en cuenta, se debe investigar los signos y síntomas indicativos de síndromes febriles hemorrágicos. Tomar en cuenta un dato muy importante, los signos vitales, el pulso periférico, frecuencia cardíaca y la presión arterial sistémica, que nos van a permitir ver la estabilidad hemodinámica. Y fundamentalmente, tomar la muestra para las pruebas iniciales. ¿Y cuáles son nuestras pruebas iniciales? Un hemograma para el recuento de lo que es identificar las plaquetas y las transaminasas. Si el paciente presenta
señales de alarma, ¿no? Entonces estamos hablando de una enfermedad moderada, que sería el grupo B. Y este grupo de pacientes corresponden y se deben manejar de forma hospitalizada. Si el paciente no presentara señales de alarma, entonces la enfermedad es una sospecha, ¿no? De fiebre amarilla leve, que corresponde al grupo A. ¿Qué se hace en el grupo A? ¿No? Se hace hidratar al paciente, tomarle muestras para las pruebas de laboratorio y hacer un manejo domiciliario, orientando siempre sobre el regreso de las 24 horas para obtener los resultados y orientar para que vaya a una unidad de salud antes de que presenten los signos y síntomas de alarma y gravedad. Considerar la hospitalización si el paciente presenta comorbilidades o determinar si tiene acceso remoto al servicio de salud, que son recomendaciones casi similares a las del dengue. En el caso de que el paciente requiera hospitalización, ¿no? Dice, presenta el paciente signos de gravedad, ¿no? Acá estamos hablando de signos de gravedad. En la anterior pregunta era si el paciente presentaba signos de alarma. Si el paciente presenta signos de alarma, pertenece al grupo B, requiere hospitalización. Entonces, ahí, presenta signos de gravedad, entonces vemos si es sí o es no. Si es no, entonces mantener la hospitalización, ¿no? Monitorizar los signos vitales y las pruebas de laboratorio con mayor frecuencia, controlar el dolor y la fiebre y manejar el vómito y las diarreas. O sea, estamos haciendo un manejo sintomático. Y en su momento pueden hacer, consultar con un experto o caso contrario, ya como personas casi capacitadas puedan hacer, aplicar las recomendaciones que se les ha dado. Si el paciente llegara a presentar signos de gravedad, entonces este paciente ya tiene y pertenece al grupo C, por lo que el paciente pues se debe trasladar, ¿no? A una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y el manejo de todas las complicaciones, sean hepáticas, ventilatorias, renales, neurológicas y metabólicas, de acuerdo a los protocolos nacionales y los protocolos que el personal aplica en sus unidades. Este flujograma prácticamente nos va a permitir de forma temprana, tal vez hacer el manejo más eficaz y más oportuno, ¿no? Porque mientras más funcionales o fisiológicos mantengamos a los pacientes, obviamente van a tener mejor evolución. Haciendo ya otro manejo del flujograma ambulatorio de los pacientes con fiebre amarilla en la fase de convalecencia, o sea, cuando ya han pasado la enfermedad, también es importante conocer algunos datos, ¿no? Aquel paciente en la fase de convalecencia de la fiebre amarilla, primero, siempre se debe iniciar un seguimiento ambulatorio del paciente a más tardar 7 días después del alta hospitalaria. ¿Qué se hace en ese seguimiento? Presentar al paciente si hay incremento o disminución de la AST. Si está por debajo de 500 unidades internacionales, entonces, si está incrementado, se hace un seguimiento mensual por 3 meses después del alta hospitalario. Pero si la ST no está disminuida o no es menor a 500 unidades internacionales, el seguimiento es cada 2 semanas hasta lograr un valor de ST menor a 500. Siempre identificar otras causas de enfermedades hepáticas, ¿no? Ahora, si el paciente presenta alguna alteración clínica y en los análisis de laboratorio, ¿no? Si presenta, hacer un seguimiento mensual, ¿no? Por 3 meses después del alta hospitalaria, investigar otras causas de enfermedades hepáticas. Pero si el paciente no presenta alteraciones clínicas o en el análisis de laboratorio, se otorga la alta ambulatoria, orientar sobre los signos y síntomas de insuficiencia hepática aguda que pudiera presentar. Entonces, prácticamente, ¿ya? Este es el manejo y el control, incluso post-enfermedad, de los pacientes con fiebre amarilla. Ya para concluir, podemos indicar que es prácticamente ha habido un vacío y prácticamente por mucho tiempo sobre la enfermedad de lo que es la fiebre amarilla. Actualmente los países y el que más está trabajando y el que más experiencia tiene en el tema del manejo es Brasil. Y son sus guías las que actualmente están aportando bastante conocimiento en el tema del manejo. Se ha hablado de muchas terapéuticas, ¿no?
se está hablando de medicamentos antirretrovirales, que incluso los medicamentos que se utilizan para hepatitis C, ¿no? Se ha recomendado de que puedan ser medicamentos que en vitro está dando respuesta, pero lastimosamente aún todavía está en análisis eh, para poder hacer como una recomendación. También se ha visto el uso de lo que es la ivermectina. La ivermectina se ha visto que en vitro tiene bastante respuesta en el tema de la evolución, pero hasta el momento no se ha demostrado en personas humanas el beneficio, por lo cual aún se sigue en estudio. Entonces, prácticamente el manejo en otros países es de otro nivel. Han podido ver el tema del trasplante hepático, que también por el compromiso que va a tener, entonces se considera como una terapia para este grupo de pacientes. Así también hacer la diálisis, que ha visto que es una estrategia de terapia para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque van a comprometer y van a hacer una falla renal y obviamente va a necesitar de algunos instrumentos que vayan a mejorar la funcionalidad de esta patología. Hay un medicamento que es el sofosbuvir, que es prácticamente que, al igual como la ribavirina, que están aún en estudio, que por el momento están en pruebas. La recomendación que hacen los expertos es que hasta el momento el tratamiento específico es el manejo clínico de la fiebre amarilla, pero como uso de antivirales y otros fármacos, pues prácticamente el intercambio plasmático, la féris, el trasplante hepático, pues no han reportado un beneficio comprobado en la población. Por el momento no se recomienda hasta el momento, por lo que sí se enfatizan es en el manejo clínico y obviamente, como en la primera presentación se decía, ¿no? Manejar la sintomatología, corregir lo más antes posible de la enfermedad. Entonces, el manejo adecuado de las complicaciones y sobre todo de la organización de la red de servicios de salud va a ayudarnos a disminuir y reducir la morbilidad y mortalidad en aquellos casos graves. Prácticamente uno de los retos más grandes es la detección temprana de esta enfermedad. Y pues con lo que les he expuesto, como ya había mencionado en las primeras diapositivas, prácticamente hacer el diagnóstico de una enfermedad arboviral es un reto muy grande. Realmente, ¿por qué? Por la gran similitud de signos sintomatología que comparten muchas enfermedades. Hablamos de leptos, hablamos de Hanta, hablamos de arena, ¿no? Hablemos de dengue, ahora tenemos mayaro y ahora añádanle fiebre amarilla. Entonces, realmente nos podemos agarrar de esta signos sintomatología para poder identificar y hacer diferenciales con las otras enfermedades arbovirales que se encuentran en nuestros municipios y en el norte de La Paz. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Gracias, doctor Santos. Por favor, las personas que tengan preguntas, adelante. Bueno, doctor Santos, yo tengo una pregunta. En algunas ponencias en las cuales nosotros participamos, había comentarios en los cuales no podrían coexistir la fiebre amarilla con dengue o con leptospira, pero creo que, y tenemos referencias que en la red uno se ha visto una sindemia, ¿no? Habían varias patologías en un solo paciente. ¿Nos podría explicar algo de esa experiencia, por favor? Sí, doctor. El año, si no me equivoco, fue el 2022. Eh, Fue un caso muy particular de una paciente de sexo femenino, joven, si no me equivoco, tenía 33 o 34 años, que pues llegó a nuestra institución igual con un cuadro respiratorio, con un cuadro hemodinámico inestable, ¿no? Justamente también por la anamnesis que se realizó, la señora había viajado al lado del Beni por el tema de la castaña y estaba ya con un cuadro igual, con un cuadro histérico.
Entonces, esta paciente en un inicio lo sospecharon como un dengue con signos, un dengue grave, ¿no? Y fue transferida a nuestro hospital, en donde se hizo más estudios, se enviaron las pruebas correspondientes. Salió malaria por Plasmodium falciparum, en el cual pues se tuvo que iniciar tratamiento, pero salió hantavirus positivo, ¿no? Entonces estábamos ahí con una enfermedad parasitaria y una enfermedad viral. Se siguió realizando los estudios y salió leptospira. Entonces, en esa paciente, obviamente, el manejo ha sido muy dificultoso debido a que estábamos con tres enfermedades muy diferentes. Una parasitaria, que era la malaria, y para colmo era falciparum. Estaba con el tema de hantavirus, ¿no? Que gracias a Dios pudo evolucionar favorablemente, y la leptospira, ¿no? Que también en su momento estaba añadida en el cuadro. Entonces, ha habido una triple infección por tres agentes diferentes, y obviamente la respuesta inmunológica, o tal vez la forma en, todos dirían, ¿no? Tres infecciones, esa paciente, o sea, tendría que estar mal, con riesgo de mortalidad al 90%, pero no, más al contrario, su respuesta inmunológica fue muy diferente, ¿no? Entonces, esta paciente evolucionó favorablemente, estuvo con nosotros 2 semanas internada y pudimos darle de alta en alta hospitalaria, versus, ¿no? Aquellos pacientes que solamente presentan una, una sola infección, ¿no? Que ya sea por cualquier enfermedad viral, y especialmente en el tema del dengue, Hanta, arena, se puede identificar que ahí hay un papel muy importante, lo que les mencionaba en un inicio en la fase toxiquémica, en donde el papel que juega nuestro sistema inmunológico, el descontrol o el desbalance que existe entre los factores proinflamatorios versus los antiinflamatorios, entonces nos hace una mala jugada al paciente. Este es el que condiciona a la evolución desfavorable. Entonces, todos sabemos que los factores procoagulantes, perdón, proinflamatorios, vienen y son parte del sistema araquidónico. Entonces, es por eso que se debe mejorar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en su momento, ¿no? Porque está haciendo una reacción ante un proceso, y hay que tratar de, pues, minimizar esta reacción inflamatoria, porque sabemos, si no lo controlamos, esto se va a sobrepasar de respuesta, y el efecto no va a ser el esperado, sino más al contrario, va a ser un caso nocivo. Y obviamente esto se ha visto bastante en el tema de la cascada de las citoquinas, que en una gran mayoría de las patologías es el desencadenante de las complicaciones que hay. Le agradezco, doctor, por la orientación. ¿Algún compañero más tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Bien, poquito por la situación que venimos atravesando en el norte de La Paz, el tema de la fiebre amarilla. Lamentablemente, de los 3 casos, 2 de los pacientes fallecieron, uno está todavía en terapia intensiva, y es así como el paciente llega, ¿no? A los establecimientos de salud prácticamente en una fase avanzada de la enfermedad. Y bueno, pues desde entendiendo eso, viendo la alta letalidad, ¿cuáles serían las consideraciones del manejo de estos casos en un primer nivel? Puesto que lo ideal es que estos pacientes puedan ser diagnosticados oportunamente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en uno de los casos, ya a Caranavi el paciente llegó eh, prácticamente para reanimar, y el otro caso pues falleció en el lugar. Y casi lo mismo ocurrió con el tercer paciente que ahora está en terapia, que lamentablemente por las múltiples enfermedades que se ven en este lado,
el diagnóstico es complejo, casi todos los síntomas son similares a una enfermedad, ya sea por arbovirosis o por roedores. El tema es que eh, en primer nivel hay esa falencia. Lamentablemente a los hospitales que somos de referencia nos es muy dificultoso sobrellevar esto, ¿no? Entonces, lo que quería preguntar al doctor es esa, ¿no? ¿Cuáles serían las consideraciones del manejo en un primer nivel, entendiendo con todas las dificultades que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Bien, doctor. Realmente sí, como decía en la presentación, es un reto grande para el personal de salud. Eh, y todo paciente, doctor, todo paciente, independientemente de la patología, no inician de forma severa. Todos empiezan por la fase febril y la fase leve, que a medida que va pasando los días, el paciente se va complicando. Entonces, en la primera etapa, ¿no? Porque, como ya había mencionado, hay tres grupos, hay tres tipos de pacientes: el grupo A, grupo B y grupo C en el tema de la fiebre amarilla. Y pareciera que a nuestros hospitales llegan en el grupo B o bien llegan como grupo C, ¿no? Que requieren atención de internación y hospitalización o que requieren terapia intensiva, por lo que le he llegado a entender. Entonces, hay que identificar por qué el paciente no llega de forma inicial en la fase de síntomas, en la fase febril, a un centro hospitalario. Y ahí podemos identificar muchos factores, ¿no? Primero, eh, tal vez la distancia de la vivienda, de donde está el centro o donde está el, el paciente. Dos, puede haber temas de recursos humanos, que el personal esté en la mañana y no en la tarde, ¿no? Entonces, el diagnóstico, cuando un paciente, por eso es que en la primera imagen les había mencionado, ¿no? Paciente con fiebre, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, fotofobia que menciona, diarrea, dolor abdominal. Es por lo que el paciente acude a la consulta del centro del primer nivel. Pero ¿qué hace el personal? El personal no piensa en dengue, no piensa en fiebre amarilla, no piensa en Hanta, no piensa en él. Piensa en algo muy común, que es yo, salmonelosis o hepatitis, se podría decir. Entonces, mucho va a depender del contexto, ¿no? De dónde está ese paciente, a qué se dedica el paciente, si es agricultor, si es cazador, entra a la selva. Y si también es importante, ¿no? Identificar nuestro estado epidemiológico del lugar, si se están presentando casos febriles, ¿no? Similares. Porque recuerden que el vector, el Aedes, está en el área urbana, entonces es un riesgo. Entonces, en este contexto, Doc, sería bueno, pues, pensar primero en que el paciente sea una probabilidad de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Y para eso, ¿qué deberíamos hacer? Como les decía, ¿no? El paciente puede venir con fiebre y el paciente no viene el primer día, viene entre el segundo y tercer día o a veces el cuarto día o cuando está disminuyendo. Entonces, esa era otra debilidad, ¿no? Que para poder hacer el diagnóstico, identificar de forma rápida y temprana, tengo varios datos que me orientan que este paciente probablemente sea una fiebre amarilla, pero debo asegurarme, debo inclinarme aún más para la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué debo buscar? Debo buscar la presencia de plaquetopenia e incremento de las transaminases. A veces siempre he observado y dicen, plaquetas están en 160.000. Muy bien, 160.000 es normal, porque es de 150.000 para hasta 400.000. Pero 160.000 para mí ya es un paciente que está disminuyendo las plaquetas. Si hoy es 160.000, mañana es 150 o es 140. Entonces, algo está condicionando a que las plaquetas bajen.
Y como sabemos que la plaquetopenia en el dengue es en la fase crítica, entonces ya estoy indicando de que la plaquetopenia de evolución temprana rápida es altamente sugestiva de que ese paciente sea fiebre amarilla. Le pedimos ahí sus transaminasas y qué sé yo, están 120, 110 de TGO-TGP, el valor normal es 40. Están por casi 3 veces del valor normal, entonces ya tengo otro dato que me está orientando a que probablemente sea un cuadro. Y si el paciente ha tenido fiebre, ha tenido mialgias, dolor abdominal, y tengo estos complementarios, ahí debo pensar sí o sí en fiebre amarilla, porque sé que el dengue no me hace plaquetopenia y no me incrementa de esa forma las transaminasas. Entonces, ahí hacemos el diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué debo hacer? Hidratación, paracetamol, mejorar la signosintomatología. Hidratar, perfecto. Entonces, la hidratación de este paciente me va a condicionar a que este paciente no progrese a un paciente del grupo B y pueda quedarse como un paciente del grupo A. Pero mientras no hagamos este manejo inicial en la etapa inicial de la enfermedad, siempre vamos a captar pacientes en el grupo B que ya tienen sintomatología, un compromiso, o caso contrario, recuerden que tiene una fase de recuperación o desde emisión de los síntomas que dura hasta 24 y 48 horas. Eh, Tuve un caso de un paciente que realmente eh, tuvo un desenlace fatal, ¿no? Me lo refirieron igual a San Buenaventura, sospechaban en Hanta, sospechaban en dengue. Hablando con el papá, me decía, doctor, porque llegó prácticamente con un Glasgow 8 9 a mi institución, con datos de shock, grado 3 prácticamente, y teníamos que ser complementarios de forma inmediata. Ese paciente llegó en un estado general muy malo y haciendo anamnesis con el papá mientras se hacía la terapia, todo, el papá me decía, bueno, doctor, mi hijo ha estado con problemas de dolor de barriga, ha estado con diarrea, es que ha comido mucha naranja y pensé que era eso, que le ha dado una diarrea por comer mucha mandarina y naranja, pero estaba con vómitos, estaba asténico, dinámico, todos los signos sintomatológicos estaban fiebre. Hemos ido al hospital y bueno, al centro y nos han indicado de que nos han dado paracetamol y con eso que iba a volver. Hemos ido a la farmacia, nos han puesto un suero vitaminado y nos iban a mejorar. He mejorado con el suero vitaminado y pues lo he llevado a mi casa. Luego mi hijo ya se ha sentido bien, anoche ha comido bien, pero esta mañana ya no ha despertado, ya no quería despertar y te tenía que llevar al centro de forma inmediata. Entonces, otro dato igual, doctor, se puede dar cuenta, o sea, a veces pasan por nuestros centros y a veces no pensamos en esta etapa. Entonces, por eso vuelvo a decir, en nuestros primeros niveles integrales, sin internación, ambulatorios, postitas, debemos capacitar al personal de que piensen primero en nuestras enfermedades prevalentes, primero, y más si estamos en periodos epidémicos, y segundo, ahorita todos deberíamos estar en alarma o en alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente migra de un lado a otro lado por muchos factores y cualquier rato en nuestros municipios van a estar presentándose casos. Entonces, en el norte de La Paz, pues lastimosamente tenemos que estar con los oídos así bien al tanto, con los ojos bien fijos ante la presencia de un caso sospechoso y no hay que pensarlo dos veces en solicitar. La gran dificultad, doctor, va a ser de que muchos de los centros por la distancia tal vez no pueden acceder a un tema de laboratorio, pero como pueden ver, doc, el tema del laboratorio inicial y hacer un seguimiento ayuda bastante en mantener al paciente lo más fisiológico posible y ya no nos va a llegar en esa etapa crítica como lastimosamente le ha llegado, en donde ya hay compromiso hepático, ya hay falla renal, necesitas vasoactivos, necesitas, qué sé yo, muchos estudios, necesitas gasometría, que hay alteración del ácido base. Y lastimosamente nuestros hospitales, sean de segundo nivel, tampoco tienen las condiciones para el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque requieren ya terapia intensiva. Entonces, manejar un paciente de esa magnitud, pues te consume personal, te consume recurso humano, te consume medicamentos, te consume insumos, te agota. O sea, es realmente bastante difícil hacer este manejo.
y nosotros vemos, queremos sacar pacientes a la ciudad de La Paz, nuestras unidades de terapia intensiva están colapsadas, ¿no? Y más aún si decimos que es una enfermedad tropical, o sea, hay mucho miedo y obviamente eso es tal vez por el desconocimiento de que existen medidas. Todo personal de emergencia que trabaja en emergencia debía trabajar con nivel 2 por el riesgo de adquirir ciertas enfermedades a pacientes con problemas de esta magnitud. Entonces, creo que ese trabajo tenemos que realizarlo todos, pero vuelvo a decir, primero hay que fortalecer nuestro primer nivel, que hagan la identificación temprana y así pues poder hacer una estrategia de trabajo como lo mencionaba en la presentación, doctor. Le agradecemos, doctor Santos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Santos por la capacitación que nos ha brindado. Sabemos que este no es un tiempo en el cual usted está trabajando, doctor. Nosotros apreciamos su dedicación y esfuerzo hacia el manejo de enfermedades tropicales. También al personal de salud agradecer por su participación. Eh, Prácticamente en todo el curso hemos estado a un 100% de nuestra capacidad. Aquellas redes las cuales no han podido ingresar, aquellas personas que quieran la grabación del curso, las vamos a tener disponible la próxima semana en la unidad de epidemiología. Bueno, eh, sin más que decir, ¿tiene algo más que aportar, doctor Santos, o podemos clausurar el curso? No, Doc, vuelvo a decir, como mencionaba en la presentación, ¿no? Prácticamente creo que nos ha tocado esta etapa de poder hacer estrategias, trabajar con todo el personal de salud. Entiendo yo que esta capacitación ha sido en vista de que, como el doctor indicaba, no han tenido casos que se les ha presentado. Yo soy médico internista, en un momento de mi formación de la especialidad, en los terceros niveles casi mucho no se llegan a ver este tipo de casos. ¿Por qué? Porque obviamente llegan en situaciones muy delicadas donde a veces por mismas características institucionales no hay unidades disponibles y obviamente el paciente crítico siempre llega a la terapia. Creo que es importante que esto se pueda replicar y ver realmente que por el gran cambio que existe y va a haber y va a seguir habiendo, doctor, por el tema de la población, migración, qué sé yo, la dinámica que tiene nuestra gente. Este tipo de enfermedades en su momento van a estar en el tema urbano, como ya se han visto casos de dengue, ¿no? En lugares donde ni siquiera tienen el vector, pero por el tema de la migración, por los muchos factores que ya hemos mencionado, van a llegar a tener. Entonces, nosotros obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo grande que tenemos que hacer, porque son quienes trabajan con el vector, hay otros también que trabajan con con el sistema. Entonces, a nosotros como personal de salud es importante, considero yo, que nuestros centros de primer nivel, especialmente el norte de La Paz, tengan esa capacidad para poder hacer un diagnóstico temprano y tratar de enfocarnos, porque son nuestras enfermedades tropicales, es del norte de La Paz, y considero yo que todo personal de salud que trabaja en el norte de La Paz está en la obligación de conocer este tipo de enfermedades versus los colegas que trabajan, ¿no? En el otro extremo, especialmente en el altiplano, donde no van a llegar a ver este tipo de patologías. Entonces, considero yo nomás que hay que seguir trabajando en el tema de seguir fortaleciendo, ¿no? Incentivando. Qué bueno que el personal pues esté más nexo con este tipo de enfermedades y así manejemos solamente morbilidades y no mortalidades, porque considero yo, si hacemos un diagnóstico temprano, vamos a poder mejorar estos indicadores y obviamente es un reto grande, no solamente para nosotros, sino para todo nuestro sistema. Bueno, le agradezco, doctor Santos. Eh, si no hay más intervenciones de parte de- del personal de salud, bueno, aquí le mandan un agradecimiento, doctor, por haberlos participar en este pool de capacitaciones. También quisiéramos informar a todos
a todo el personal de salud del departamento que esta capacitación es parte de una lista de capacitaciones que hemos elaborado para fortalecer al sistema de salud. Es un programa de educación permanente que es voluntaria, ya que no podemos obligarlos a participar en horas fuera de trabajo, pero aquellos que son parte o quieren formar parte del equipo departamental de investigación epidemiológica de campo, que tiene el apoyo de la OMS y la Unidad de Epidemiología, por favor, están obligados a participar. Los que no, vamos a participar, vamos a también ofrecerles la grabación. Sin más que decirle, doctor, clausuramos el curso, agradeciendo nuevamente su prestancia, agradeciendo la voluntad que tiene para el CEDES La Paz, personal de municipal y personal del Ministerio de Salud. Gracias a todos los participantes, tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Gestión Guaynamaicu.